Hermanos, estamos en el libro de Hechos, siempre estamos en el capítulo 1 y estamos hablando de esos sucesos que pasaron en el aposento alto. La semana pasada hablamos de ese nuevo comienzo que tuvieron los discípulos o los apóstoles al tener que comenzar con la nueva misión que ellos tenían delante de sí. Y lo que ellos hacen es buscan en oración, se van al aposento alto, que era la terracita de las casas, que podría haber sido de muchas veces de madera, de tela, o era un cuartito extra en la azotea. Entonces ellos estando ahí, dice la palabra de Dios, que estaban, ¿se recuerdan qué es lo que pasaban haciendo ahí? Estaban orando. Y no solamente oraban ahí en espera de la promesa de Dios, sino que dice que iban al templo. El templo era el templo de Jerusalén. Allá también iban a orar, allá se reunían también con otros que eran todavía discípulos de Jesús, quizás secretos. Pero hermanos, este día vamos a continuar. Y fíjense que hay una promesa muy grande en la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y se vas a ser salvo tú, y no solamente tú, sino que también toda tu familia. Es una promesa. Y a veces nosotros la hemos visto cumplir y a veces no la hemos visto. Lo que llega a suceder es de que muchas veces se puede dar inmediatamente y muchas veces se puede dar en las siguientes generaciones. Por ejemplo, yo soy el resultado de eso. Toda mi familia, de la generación de mi abuela o la generación de mi abuela, todos ellos eran católicos, pero de aquellos, como dicen, de raíz, pero bien profundos. Cuando alguien en la familia de la generación de mi abuela comenzó a buscar de una persona, esa una persona comenzó a llevar a los otros. Entonces pasaron casi 3 generaciones hasta poder decirle que casi el 98% de toda nuestra familia ahora todos son cristianos evangélicos. Ahora, no pasó en la generación de mi abuelita, pero las siguientes generaciones, todos los demás vinieron entregándose a Cristo. Entonces es una promesa muy grande que yo quiero que usted siempre la recuerde, que quizás nosotros no lo vamos a ver en nuestra generación, pero quizás la siguiente generación lo va a ver. Pero es una promesa que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en el estudio bíblico que tenemos esta noche, vamos a hablar de la familia de Jesús. Vamos a hablar de la familia de Jesús, o sea, vamos a hablar de la mamá de Jesús y vamos a hablar de los hermanos y las hermanas de Jesús. Ahora, recuerde de que la Biblia solo menciona a José el carpintero, al principio del nacimiento de Jesús y después cuando lo encuentran en el templo, que el Señor ya está como un muchacho casi de unos 12 años, y después no se le vuelve a mencionar más. Hay tradiciones, las tradiciones no son comprobadas, pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas, o sea, no le creamos 100% a las tradiciones, pero asumimos que antes que el Señor saliera al ministerio, que fue como a los 30 años de edad, ya José ya no era parte de la vida de Jesús. Yo le llamo a José el padre adoptivo, porque recuerde que el padre de Jesús es Dios. Entonces fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces José lo único que fue es ayudar a ser esa figura en esta tierra como cualquier otro papá en esta tierra. Entonces nosotros podemos observar de que así lo mismo va a pasar también con la madre de Jesús, que esta va a ser la última vez que la Biblia la menciona y ya no la vuelve a mencionar más. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios nos dice, y todo, estamos en el versículo 14. Y todos estos perseveraban, o sea que todos estos se refiere a los discípulos que mencionó anteriormente. Perseveraban unánimes. Recuerde que la palabra unánime dijimos que era una solamente. Unánimes en oración y ruego. Dijimos que la oración es para comunión con Dios y ruego es para presentar las peticiones. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra bendita, infalible y que no se equivoca. Nosotros los seres humanos tratamos de interpretarla, pero el único
que puede dar la verdad absoluta aquí eres tú, Espíritu Santo, el Maestro de los maestros. Este día yo te pido que dirijas mi boca, calles toda sabiduría humana y que fluya la sabiduría divina. Aquí están tu pueblo que necesita ser edificado en la palabra de Dios. Y que, Señor, que estas palabras puedan servir de edificación, puedan servir de exhortamiento y puedan servir también de consolación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar a hablar, número 1, hablemos del ministerio de las mujeres. Por ejemplo, en esta iglesia, el ministerio de las mujeres es uno de los ministerios más grandes y más activos que hay en la iglesia. Y no solo pasa aquí, sino que casi en todo el mundo, el ministerio de las iglesias es el más fuerte y es el más poderoso. No sé si usted alguna vez oyó hablar de Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho. Él en Corea, en Sur Corea, llegó a tener la iglesia más grande del mundo. Casi esa iglesia se congregaban 1 millón de personas. Imagínense, 1 millón de personas. Era una cosa tremenda. Y casi siempre, él fue uno de los que reintrodujo en el siglo XX, reintrodujo lo que eran las iglesias celulares. Entonces, él trajo un avivamiento muy grande de ese principio, y ese principio le ayudó mucho a que la iglesia de él creciera bastante bajo ese principio. Pero cuando uno lee el libro de él sobre la historia de las iglesias celulares en Corea, él dice que uno de los problemas más grandes que tenía era encontrar hombres que estuvieran dispuestos a ser líderes de células. No habían. Y dice, la cultura coreana es bien machista. Que las mujeres no tienen que tener ninguna responsabilidad de ese tipo. La mujer en Sur Corea es para la casa, es para criar niños, es para cocinar, es para limpiar la casa, pero no para tomar responsabilidades, especialmente también en las cosas de Dios. Pero él, cuando vio que no, los hombres no estaban respondiendo, dijo, yo voy a quebrar las reglas o el tabú que hay en Corea, así de que yo voy a pedirle a las mujeres. Y las mujeres, dice, que hicieron un trabajo excelentísimo. Contribuyeron mucho al avance de la iglesia en Corea del Sur. Y aquí no es la diferencia. Aquí dice que en estas reuniones de oración estaban presentes las mujeres. Y ahora, si nosotros comenzamos a analizar el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús también habían mujeres, no solo andaban los 12 discípulos. ¿Cuántos sabían eso? El Señor tenía 3 discípulos que eran su círculo íntimo. Amén. Era Juan, Pedro y Jacobo o Santiago. Eran los 3 discípulos íntimos de Jesús. Y luego estaba el resto de los discípulos, el resto de los 12. Pero también el Señor tenía otros discípulos que de vez en cuando le acompañaban. En otra ocasión se dice que el Señor mandó a 70 a predicar, otra vez dice 72 a predicar. Y si usted se da cuenta que más adelante dice que en el siguiente versículo, que allí en el aposento alto habían 120 hermanos. Entonces uno se da cuenta que había muchas personas que estaban siguiendo al Señor mientras estuvo en esta tierra. Pero de esas personas habían mujeres que servían al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de esas mujeres que servían al Señor. Lucas 24, del 9 al 10. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí mencionan los nombres. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Recuerde, hay un privilegio muy grande para las mujeres. Las primeras que recibieron la noticia de la resurrección del Señor fueron las mujeres. Fueron las primeras. Ahora, la Biblia, fíjese que yo saqué una lista en el Nuevo Testamento de cuáles son las mujeres que menciona la Biblia con respecto al ministerio de Jesús. Está María Magdalena, Salomé, Juana, Juana, la que estaba casada con el mayordomo de Herodes. Imagínense, esta mujer Juana tenía un esposo
que era rico, o sea, era parte del gobierno, tenía una posición bien, o sea, cuando dice mayordomo de Herodes, es que Herodes había dejado todo el gobierno de su casa a este hombre. Y esta mujer que andaba con Jesús era la esposa de este hombre. ¿Quién más? Dice María y Marta de Betania, María la madre de Jacobo y José, la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, la madre de Juan Marcos, y esas son algunas, pueden haber muchas más. Estas mujeres acompañaban a Jesús a todo lado. Si no, mire qué interesante, estas mujeres no solamente seguían a Jesús porque querían aprender de Jesús. Fíjense que Jesús quebró una regla de aquellos tiempos también. A Jesús le llamaban un rabino, los judíos lo miraban como un rabino. Y sabe que para un rabino era prohibido enseñarle a una mujer en la época de la Biblia. Enseñarle la palabra de Dios a una mujer no era permitido. No era permitido. Pero el Señor permitió que las mujeres estuvieran ahí, anduvieran con Él y recibieran enseñanza también. Y ahora mire lo que hacían. O sea, yo quiero que usted piense por un momento. Si usted hubiera sido parte del grupo que andaba con el Señor, ¿qué usted hubiese hecho por el Señor? Hermanas. Y mire, aquí la mayoría son mujeres. ¿Se dan cuenta que la mayoría son mujeres aquí? ¿Qué hubieran hecho por el Señor? Piensa por un momento. Si usted hubiera andado con el Señor, ¿de qué se hubiera encargado? Yo de alimentarlo, que no le faltara Amén. el tecito, el café, o lo que Amén. ¿Sí? un pancito. ¿Eh? Son cosas que ustedes como mujeres las ven mejores que uno de hombre. Y fíjense, por eso la Biblia dice también en Lucas 8:13, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes o el mayordomo de Herodes, y Susana y otras muchos que les servían de sus bienes. O sea que esas mujeres lo que tenían, ellas lo ponían a la disposición del Señor, para que no le faltara nada al Señor. Mire qué lindo. Es algo muy precioso lo que estas mujeres hacían. Entonces, hermanas, el ministerio que ustedes tienen dentro de una iglesia es algo muy precioso, que si ustedes lo ponen en las manos del Señor, ustedes van a hacer cosas grandiosas. Por eso las reuniones de mujeres son muy especial, porque yo sé que ustedes ponen todo su corazón ahí. Por ejemplo, cuando ustedes hacen Madres en Clamor, es algo tan precioso, de verdad que ustedes saben cómo clamar. Ahora, cuando los hombres nos reunimos, usted lo que va a oír, en vez de clamor, va a oír más risas, bromas y hablando fuerte. Y bueno, así es como los hombres cuando nos reunimos. Pero las hermanas tienen algo especial en su corazón, que usted aproveche esa gracia que Dios le ha dado y ore al Señor, busque al Señor, sirva al Señor, y ahí donde hay necesidad, entregue lo que usted pueda hacer o lo que usted pueda dar. Luego dice aquí que estaba también María, la madre de Jesús. Ahora, yo quiero aclarar algo muy importante que yo sé que usted lo sabrá o le recordará muchas cosas. La mayoría de nosotros procedemos de un trasfondo católico romano. La palabra católico quiere decir universal. Eso es lo que quiere decir la palabra católico. Entonces, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera 1909, el encabezado, por ejemplo, de la carta del apóstol Santiago dice, epístola, la palabra epístola quiere decir carta, epístola católica de Santiago. Y una vez un hermano me preguntó, mire, ¿y aquí por qué dice católico? Es que la palabra católico no tiene nada malo en sí, sino lo que significa es universal. Entonces, la iglesia, escuchen lo que voy a decir, y póngame atención a eso y no me malentienda. La iglesia es católica. Pastor, porque lo que quiere decir la palabra, que la iglesia es universal, o sea que abarca todo. Pero hay una diferencia. Si yo le digo que es católico romano, ahí hay otra cosa. Porque nada puede ser universal y también singular a la misma vez. O sea, no puede ser universal y romano, porque romano o romana es de Roma. O es universal o es romana. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque debemos de aprender a distinguir entre estos puntos.
entre lo que es una doctrina. Una doctrina tiene que tener bases bíblicas. Por ejemplo, la doctrina sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Esa es una doctrina que le encontramos a través de la Biblia y son bases para nuestra fe. El Espíritu Santo es otra doctrina. La salvación es otra doctrina. Los eventos finales, ¿cómo van a ser los eventos finales? Es otra doctrina. Uno lo encuentra en la palabra de Dios. Póngame atención a esto. Pero hay dogmas. Dogmas no son doctrinas. Dogmas son ciertos acuerdos que toma la religión y que las establece como normas o reglas dentro de la religión. Hay muchas dogmas, escúchame, hay muchas dogmas, aún la iglesia cristiana evangélica tiene dogmas. ¿Cuántos sabían eso? Son cosas que no están en la Biblia, pero que se han tomado y hoy son parte de nosotros. Por ejemplo, hay iglesias que creen, para ponerle un ejemplo, hay iglesias que creen que si las personas no se tapan la cabeza, no están, las mujeres, estoy hablando de las mujeres, no se tapan las cabezas en la iglesia, pues están ofendiendo a Dios, o sea, están sin autoridad, están incumpliendo la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, no, pues es una doctrina, no es una doctrina, es una dogma. Hay iglesias que, por ejemplo, donde yo crecí, la iglesia donde yo crecí, lamentablemente atacaba a las mujeres más que a los hombres. Las mujeres tenían más restricciones que las que teníamos los hombres. Por ejemplo, los hombres nos decían, no ocupe camisas así, digamos, como la que ando ahora, sino que siempre trate de andar camisa de botoncitos, bien presentable, no jeans a la iglesia, no se deje crecer el pelo, no se deje crecer la barba. Pero las mujeres no, las mujeres tenían que ver que cuidado con ponerse maquillaje, con ponerse pintalabios, con ponerse aretes o aritos, cuidado con los peinados ostentosos, cuidado con ponerse anillos, ponerse cosas de oro, y la lista era bien grande. O el usar pantalones, bueno, el usar pantalones también no era permitido, era bien prohibido, o sea, pero el problema que yo crecimos en esa iglesia y éramos muchos jóvenes, y la gran mayoría de todos nosotros, a veces encontramos a las hermanas también del grupo de jóvenes, pero digamos en la iglesia eran una cosa y allá afuera en la calle todo el mundo se pintaba, se ponía en pantalón, y entonces uno decía, bueno, al final, ¿cómo balanceamos esto? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? No simplemente criticar por criticar, pero le estoy poniendo el ejemplo para que usted pueda entender lo que es una doctrina y lo que es un dogma. Nadie se va a salvar por los dogmas. Nosotros no vamos a ser evaluados por los dogmas. Ahora, toda doctrina tiene que tener un fundamento. Los dogmas no tienen fundamento. O sea, ¿pero en qué se basan los fundamentos de un dogma? Se basan en edictos y también se basan en tradiciones y costumbres. Amén. Hablemos otra. Esto es importante que usted lo entienda por lo próximo que voy a decir. Nosotros, nuestra Biblia cristiana que nosotros ocupamos, ¿tiene cuántos libros, hermanos? 66. ¿Cuántos es el Antiguo Testamento? 26. Están saliendo en vivo y a todo color. Muy bien, 39. ¿Y cuánto es el nuevo? 27. Muy bien, hermanos. Pero usted agarra una Biblia católica y usted va a ver que no está el mismo número de libros, sino que hay otros libros que nosotros desde aquí le llamamos libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir no inspirado por Dios. Hay otra forma que algunas Biblias vienen con ese encabezado, le llaman los libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico quiere decir el segundo canon. O sea que hay otro canon. Un canon es una colección de libros, como la segunda colección de libros. Alguien me puede decir, pastor, ¿y yo podría tener una Biblia católica? Sí. O sea, usted puede leerla también, puede usarla.
Pero ¿y qué pasa con los libros deuterocanónicos? Léalos. No le va a hacer ningún mal. Pero es específico que son libros no inspirados. Por lo menos el libro de Macabeos, primera, segunda, y hay otras que tienen tercera y cuarta de Macabeos. Es un libro histórico, pura historia, que usted puede entender lo que pasó en la época que los griegos invadieron Israel o Jerusalén y todas las guerras que ellos tuvieron. Es muy interesante para entender cuál fue el escenario de preparación para la época que vino Jesús. O sea, no hay nada malo. Ahora, hay libros como el libro de sabiduría. Es un libro de sabiduría, pero mientras yo lo puedo leer, digo, bueno, muy interesante lo que dice, pero simplemente podría ser el libro de un sabio. Simplemente, pero no inspirado. Recuerde que la palabra inspirado quiere decir soplado o lleno del hálito de Dios. Entonces esa es la diferencia con nuestros libros. Son el libro que es inspirado por Dios. Ahora, hay otros libros, hay libros que tendríamos que hacer un estudio sobre los libros apócrifos, de cuáles son las cosas que uno podría señalar y decir, mire, yo no estoy de acuerdo, porque una de las cosas que usted verá en los libros de la Biblia es que hay una unidad, no se contradicen. O sea, si la doctrina del Espíritu Santo dice que es así y así, aquí no va a decir algo contrario a la doctrina que se ha establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, en otras palabras, que yo puedo enseñar la Biblia, hablarles del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis y no se va a contrarrestar. Pero cuando vamos a los libros apócrifos encontramos contradicciones y por esa razón no se puede tener dentro del canon. Ahora, ¿qué hicieron los judíos? Recuerde que los judíos, el pueblo de Israel antiguo, de los tiempos antiguos, ellos tienen su, podemos llamarle su Biblia, o le llaman el Tanaj. Esa Biblia que ellos tienen es una Biblia que contiene, ¿cuántos libros dijeron del Antiguo Testamento? Que a mí todo se me está olvidando. ¿Cuánto fue? 39. Ellos mismos dijeron que esos libros no los incluían dentro de los de ellos, porque decían esos libros no eran inspirados. Hay un libro que se anda dando muchas vueltas y es el libro de Enoc. Y a muchos les gusta el libro de Enoc, y dicen, no, es que el libro de Enoc aquí y el libro de Enoc allá, pero también fue un libro que fue rechazado desde tiempos antiguos. Ahora, lo último que voy a decir con respecto a esto. Existe otro tipo de libros que se llaman pseudoepígrafos. Amén. Si no está apuntando, tiene que volver a escuchar esta grabación. Pseudoepígrafos. ¿Qué quiere decir pseudoepígrafos? Pseudoepígrafos es un libro, hermano, que no vale la pena leerlo. Es un libro falso, atribuido a un escritor que realmente no es quien dice ser. Amén. Los libros hoy en día que se encuentran en la antigüedad, para saber más o menos de qué época es, tienen que ver lo que escribe, si es el estilo literario de la época, si son las palabras que se ocupaban en la época, y se tratan de encontrar vestigios. Y muchos de los pseudoepígrafos se dan cuenta que se fueron escritos mucho tiempo después. En una ocasión me prestaron a mí un libro así de grueso que contenía todos los libros pseudoepígrafos. Por ejemplo, se hablaba de un libro que escribió Adán, allá de Adán y Eva, que escribió un libro y que él tenía ahí todo, cómo vino la serpiente y cómo vino aquí, cómo vino allá. Le digo, yo más o menos iba leyéndolo todo, pero no, al final no lo terminé de leer todo porque dije, no, pues este es como estar leyendo un cuento. Hablan, por ejemplo, del testamento de los patriarcas, es otro, y de muchas otras cosas que al final uno dice, wow, qué terrible es esto. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay libros como, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de María, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de San Bartolomé, y un gran montón que hay. Y cuando uno los comienza a leer, uno dice, qué terrible. Y muchas de esas creencias fueron contra las que luchó Pablo. Dice, muchos vienen a presentar un Cristo falso, un Cristo que no es verdadero. Y fíjense que muchos de los dogmas que existen en la iglesia tradicional de nuestros días
No está basado ni en los libros apócrifos. ¿Saben qué está basado? En los libros pseudoepígrafos. Por ejemplo, usted como buen católico, yo creo que en el tiempo que usted formó parte de la Iglesia Católica, usted creía en el purgatorio, ¿sí o no? Yo sé que ahora no, y si ahora cree, tenemos que hacerle que reconcilie, porque ya no tiene que seguir creyendo eso. ¿Cuántos creían en eso? Yo ni conocía eso. ¿Ah? Bueno, como es parte que ellos le llaman de la doctrina, pero en realidad no es una doctrina, es un dogma. ¿A dónde está basado? San Pedro, según ellos, tiene un Apocalipsis, y en el Apocalipsis de San Pedro lo describe. Lo describe así como se habla, ahí está descrito, en un libro pseudoepígrafo. ¿Qué más nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, usted recuerda, algunos de ustedes, hermanos, leyeron la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Sí? ¿Sí? Esa era parte, por ejemplo, yo cuando entré en contacto con eso, era literatura de la escuela, en la clase de letras, teníamos que leer el libro. Y cuando me lo compraron, y comienzo a ver los dibujos que trae el libro, es algo horroroso los dibujos, que de todo lo que se describe ahí. Y entonces decía, wow, así será, decía yo, así será esto. Entonces en esa época vemos que Dante Alighieri, juntamente con lo que era el Papa y todo eso, dijeron, vamos a hacer un libro que pueda ser para la gente, que la gente comience a ver, esta es la realidad del infierno, esta es la realidad de ese lugar por el cual todas aquellas personas tienen que pasar para purificar su alma y llegar verdaderamente al cielo. Vaya, vamos a ponerle punto hasta ahí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Amén. ¿Sí? ¿También? Amén. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos que me queda, quiero hablarle de la Virgen María. En primer lugar, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, de que la iglesia cristiana evangélica le respeta. Una vez me preguntaba una persona católica, es cierto, me dijo, que ustedes tienen imagen de la Virgen en el suelo y cada vez que entran a la iglesia se paran sobre ella. No, le dijimos, eso no es cierto. ¿Quién le ha dicho todas esas cosas? No, pues que ustedes la odian. No, nosotros no la odiamos. Para nosotros es una mujer muy, pero muy especial. Fue usada por Dios, bendecida. La misma Biblia dice que todas las generaciones me llamarán, ¿qué dice? Bienaventurada. Entonces no, ese es un concepto equivocado, le dije. Nosotros no creemos así, pero tampoco nosotros entendemos que no es digna de adoración, que el único digno de adoración es Dios. Es una persona especial, es una héroe de la fe, pero no digna de adoración. Ahora, mire, esto lo fui a buscar, esto no es algo que yo me inventé, sino que esto lo saqué de un catequismo. Y mire lo que dice ahí, las dogmas acerca de la Virgen. El dogma, número 1, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿En qué consiste eso? Consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado desde su concepción por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente. ¿Escuchó? O sea, de que ella nunca pecó. Desde que estaba en el vientre, o sea, desde que nació, desde que fue concebida en el vientre de su madre, fue pura hasta el día que murió. ¿Cuándo fue declarado este dogma? Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, declaró eso. Otro dogma, el dogma de la perpetua virginidad. Consiste en que la Madre de Dios se conservó plena y perdurablemente su virginidad, es decir, que fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Estoy ocupando palabras literales que dice esos dogmas. Pero yo les voy a demostrar a través de la palabra de Dios de que ella tuvo una relación normal con su esposo. El dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrenal, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Escuchó? En cuerpo y alma a la gloria celestial.
quien dio ese dogma, Papa Pío XII, 1 de noviembre de 1950, y en un libro pseudoepígrafo que se llama La Ascensión de María o de la Virgen. ¿Cuáles son los títulos que se le da? Escuchen, son los títulos según este catequismo. Madre, escuchen, Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora. O sea que no solamente hay un Redentor. Aquí dice corredentora, o sea que a la par de Cristo ella es la redentora de la humanidad, según esto. Mediadora de todas las gracias, reina y señora de todo lo creado. Usted que conoce la Biblia sabe que esto no puede ser así. La relación entre la Virgen y la Trinidad, escuche cómo se le pone. Es hija de Dios Padre, porque fue creada por Dios. Estoy citando palabras literales. Es madre de Dios Hijo, escucho, es madre de Dios Hijo, pues es la madre de Jesucristo. Es esposa de Dios Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo formó el cuerpo de Jesús en las entrañas de la Virgen. Eso está ahí, y eso siempre ha estado ahí. Qué importante es que nosotros ahora seamos recordados de algo que quizás usted sabía o no sabía. Pero hay mucha gente que lo cree con toda su alma y con todo su corazón. Ahí mismo leemos que los hermanos de Jesús se llevan presentes. Leyendo algunos comentarios católicos dicen, no, es que no se refiere a hermanos de carne. Estos son dos argumentos. Uno, no son hermanos de carne. Así como ustedes dicen, hermano José, y ese es su hermano. ¿Verdad que es hermano en Cristo nada más? No es hermano en carne. No, pues estos eran hermanos en la cristiandad. Argumento 2. No, lo que sucede es que José era un viejito cuando se casó con María. Y como él era un viudo, él traía un montón de hijos que María se los creó. Entonces, por esa razón es que él tenía todos esos hijos que se menciona como hermanos o hermanas de Jesús. Pero lo que nosotros encontramos en la Biblia es que José y María fueron un matrimonio normal como cualquier matrimonio de esta tierra con respecto a su relación de esposo. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo 1:25, y se lo voy a leer de la palabra de Dios para todos, que lo habla bien clarito. Dice, pero ellos, está hablando de José y María cuando Jesús nació, pero ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta después que ella tuvo el bebé. José le puso por nombre Jesús. Cuando usted mire en la Biblia, quizás Reina Valera 60, y así dice, no es quizás, así dice, dice que la conoció. Y conoció en hebreo, lo que significa es tener una relación íntima. Como resultado de esa relación, mire, estos son textos que a veces usted necesita tenerlos a la mano. Mateo 13, 55 al 56. Mire lo que dijo la gente cuando él llegó a su pueblo de Nazaret a predicar. La gente lo conocía y dijo, este es solamente el hijo del carpintero. Están hablando de José. Su mamá es María, y aquí dicen los nombres. Y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Y todas sus hermanas están aquí con nosotros. Entonces, ¿de dónde sacó todo ese poder? O sea, que Jesús tenía un montón de sobrinos. Imagínense qué grande era la familia. Montón de sobrinos. Marcos 6:3. Es solo el carpintero. Su mamá es María y sus hermanos son Santiago, el escritor de la carta, Santiago, José, Judas también escribió otra carta, y Simón. Y sus hermanas viven entre nosotros y no podían aceptar a Jesús. Hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Ahora, ¿los hermanos de Jesús creían en Jesús? No creían. No creían. Miren, María Fernanda, que de repente un día ustedes están los dos con su hermano David, están en la casa, los papás no están, y entonces llega David Ángel y le dice, mira Fernanda, ¿sabes qué? Le dice, mi papá no es el papá que vos tenés, mi papá es Dios. Y ¿sabes qué? Yo no vengo de esta tierra, yo vengo del cielo. Y yo tengo una misión de predicar, de morir por la humanidad, porque yo soy el Mesías. ¿Qué le dirías a tu hermano? ¿Ah? Ahora, piense cuando el Señor, Él era el mayor y habló quizás con Santiago, con Judas y con alguno de ellos, le decía, yo he venido aquí con una misión especial. No, estás loco.
No te creemos nada. Y por eso en Juan se habla de que le decían los hermanos, lo molestan, y no vas a ir a la fiesta, no vas a ir a mostrar tu poder, anda, ahí te van a creer, anda a hacer señales para que te crean. Pero dice que después los hermanos se convirtieron. Con esto termino. Recuerda con lo que comenzamos diciendo que hay que creer la promesa, que si usted cree, el Señor va a salvar a su familia. Amén. Si no es en su generación, será quizás en las siguientes generaciones. Porque dice aquí, 1 Corintios 15:7, luego se apareció a Jacobo, más tarde todos los apóstoles. Jacobo era el hermano del Señor. El Señor se le presentó resucitado a Jacobo, y Jacobo se convirtió al Señor. Y Jacobo, o sea, muchas personas dicen, no, Pedro es el primer papa. No hay evidencia de eso. ¿Quién fue? Si usted lee el libro de Hechos, y aquí lo vamos a ver, de los dirigentes que siempre estuvo en Jerusalén y no se movió ahí, fue Santiago. Él era uno de los dirigentes de la iglesia. Mire, Hechos 12:17. Con la mano Pedro les hizo señas que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntele esto a Jacobo y sus hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro andaba huyendo, pero quien estaba siempre al mando, siempre dirigiendo la situación de la iglesia era Jacobo. Gálatas 2:9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, escuchó quién eran las columnas, Jacobo, Pedro y Juan, como columnas, al reconocer la gracia que yo he recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. O sea, para ir a predicar, Pablo y Bernabé necesitaban la bendición de los líderes. ¿Quiénes eran los líderes? Aquí se mencionan 3, Jacobo, Pedro y Juan. Y por último dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. En conclusión, hermanos, yo he hablado muchas cosas este día que yo sé que quizás ya la otra semana no se va a acordar, pero algo que sí yo quiero que recuerde este día es lo siguiente, y recibe esta palabra de parte del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Ya nos vamos a casa. Pero quizás usted tiene hijos, esposos, primos, padres, un gran número de familiares que rechazan el mensaje, que hasta se burlan de lo que usted es. Yo quiero decirle, las promesas del Señor no son falsas. Si el Señor dijo, lo hará. El problema que tenemos es que nosotros nos cansamos de esperar. Nosotros quisiéramos ver las cosas ya. Pero recuerde, yo no puedo decirle a un mango que está verde, te quiero maduro mañana. ¿Verdad que no se puede? Todo tiene su momento. Y puede ser que el momento está por llegar. Pero lo que yo le quiero decir esta noche es que no pare de creer, no pare de orar y no pare de confesar. ¿Qué es lo que dijo Josué? Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa. Usted, escuche bien esto lo que te voy a decir. Esta palabra es importante, escúchela por favor. Quizás en toda su línea familiar, esa línea familiar, hermano, ¿cuál es el apellido de su línea familiar? Chiroy. ¿Y la suya, su línea familiar? La que viene, ¿cómo? Pinola. Ok. Usted representa el sacerdote de su línea familiar, juntamente con todos sus otros hermanos que creen en el Señor. Y la hermana, ella es la representante por la línea familiar de ella. ¿Quiénes van a elevar las oraciones? ¿Los que no conocen o los que conocen? Entonces los que conocemos no tenemos que parar de interceder por ellos. Amén. Porque no es usted. Fíjese que a veces yo trato de hacer las cosas y el Señor me recuerda, no eres tú, soy yo. Soy yo. Soy yo quien los he elegido. Eso hablamos el domingo. Soy yo quien los he amado. Debemos de esperar en el Señor, pero no se canse de orar. No se canse de orar. ¿Lo recibe, iglesia? Amén. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en este día te damos gracias por esta palabra.
Gracias, Señor, porque sé que hemos aprendido muchas cosas. No hemos tratado de denigrar a nadie, de denigrar la creencia de alguna persona que nos está escuchando, sino que simplemente queremos revelar, decir la verdad, quebrar esas cadenas, quitar vendas de los ojos. Queremos, Señor, abrir oídos y que la verdad pueda brillar y las vidas puedan volver a ti. Señor, en esta noche hacemos una oración muy grande por todos nuestros familiares que no te conocen. Venimos como representante de nuestra familia. Yo vengo como representante de mi línea familiar. Y yo he declarado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, yo vengo a presentar a todo mi linaje delante de tu trono. Los vengo a presentar, Señor. Y te pido, Padre mío, que por el poder de tu Espíritu Santo los liberes, que les quite la venda de los ojos, los tapones de los oídos. Señor, destruye toda atadura espiritual, destruye toda opresión espiritual. Señor, que ellos puedan recibir la palabra, que ellos salgan de las tinieblas a la luz admirable, que ellos salgan del reino de Satanás al reino de Dios. Padre, acuérdate de la promesa dicha en boca del apóstol Pablo, que se la dijo al carcelero de Filipo. Le dijo, tú tienes que creer, tú cree y vas a ver como también toda tu familia va a creer. Y eso pasó, porque antes de salir de Filipos el apóstol los bautizó a todos. Señor, lo mismo nosotros creemos y queremos ver, Señor, queremos ver que nuestra familia venga a tus pies. Esa es la razón por la que estamos aquí, y esa es la razón por la que estamos aquí intercediendo, Señor, para ver, Señor, para ver tu obra, para ver tu obra, para ver tu obra, para ver tu obra, para ver tu mover en medio de nosotros. Gracias, Padre mío, en el nombre bendito de Jesús.